Buenas noches, bienvenidos al Centro de Fotografía. Bueno, estamos inaugurando un ciclo, una nueva actividad del centro con nuestra amiga y querida Diana Mines. Y antes de comenzar la charla, esta entrevista, contarles un poco de qué se trata esta nueva actividad. Se llama Memoria Fotográfica, fue el nombre que elegimos, y surge a partir de una colección de libros de entrevistas que publicamos en el Centro de Fotografía desde 2015, que está centrada en las obras de autores y autoras de la fotografía en Uruguay. Ya vamos por 9 tomos. Bueno, primero lo inauguramos con Diana, seguimos con Roberto Schettini, con Magela Ferrero. Bueno, después tenemos varios números más. Este año estamos preparando otros 3. Y la idea de esa colección de fotografía contemporánea uruguaya es generar insumos sobre la reflexión y el pensamiento fotográfico actual. Generar fuentes que puedan ser consultadas en un futuro por investigadores o por personas interesadas en la fotografía uruguaya en este momento y también lo que transcurrió en décadas atrás. Y bueno, entonces a partir de esa iniciativa que por ahora nos permite producir 3 libros al año y no podemos por ahora hacer más, bueno, es que pensamos en habilitar este espacio para hacer entrevistas en vivo que están siendo filmadas también con ese objetivo de que puedan ser vistos en este mismo momento y que quede como un archivo audiovisual para consultar a futuro también por personas interesadas en estos temas. Empezamos con Diana, aparte de que es muy querida, muy amiga nuestra y es una persona muy cercana al centro que nos ha acompañado desde los inicios mismos de la institución. El año pasado realizamos las jornadas de fotografía, las 12 jornadas de fotografía, centradas en el primer coloquio mexicano de fotografía de 1978 y entrevistamos a Diana. La entrevisté a Diana en ese momento. Teníamos poco tiempo, teníamos unos 30 minutos. Yo me perdí en anécdotas. Te perdiste en anécdotas. Y nos dio para avanzar un poco, pero bueno, Diana tiene un montón de cosas más para contar, para contarnos, desde todos los frentes, además que abarcás, que son muchos. Y bueno, por eso nos pareció que estaba bueno continuar la charla hoy. Así que la idea es retomar un poco esa conversación. Entonces no vamos a empezar desde cero, digamos, desde los inicios de Diana, porque un poco sobre eso hablamos en las jornadas que ustedes pueden ver ese video en vivo, que en esas jornadas nos centramos en esa charla, nos centramos más que nada en los inicios de Diana en el Fotoclub, en ese grupo que cambió las estructuras del Fotoclub. Acá tenemos a unos integrantes, a Mario Schettini, que también adelante. Y trabajamos sobre todo en esos temas, ¿no? O sea, sobre esos primeros momentos, también tu ida a San Francisco, tu formación allá. Un poco por esos primeros temas estuvimos hablando y vos volvés a Uruguay en el 80. Y ahí quedamos, no pudimos avanzar mucho más. Entonces, antes de retomar por ahí, Diana nos propuso mostrar una serie de diapositivas. Ya que hablamos de memoria, ¿para qué tienen un proyector? Tuvieron que salir a buscarlo, ¿no? Pero sí, creo que va a abrir un ciclo, porque somos muchos los fotógrafos, muchos y muchas, que tenemos fotos en diapositivas y son tantas que no da para escanear todo eso, pero sí de repente dar una pasada y mirar de otra manera, ¿no? Que ya no estamos acostumbrados. Debe haber mucha gente joven que nunca vio proyectar una diapositiva, ¿no? Bueno, algo de eso habíamos investigado en el libro de Historia de la Fotografía, en el segundo tomo, que publicamos el año pasado acá en el Centro de Fotografía, de Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, que va del 30 al 90, y habíamos encontrado autores y autoras, entre ellas Dina Pintos también, que habían trabajado con este sistema para mostrar sus trabajos, para dar clases. Y así que nos parece como súper bueno que puedas mostrarnos hoy esto, y además que refiere un poco a esa primera etapa que conversamos en esa charla inicial en las jornadas. Al final tuve que descartar muchas, porque si no pasábamos la noche mirando diapos, pero tenía unas fotos antes de que yo empezara en el Fotoclub, allá por el año 68, calculo por lo que estuve averiguando de fechas. Había venido Pablo Neruda a Montevideo a presentar una edición de su obra completa
que era en la editorial Losada, que hoy ya no existe, en la calle Colonia. Y yo quería ir y llevé mi camarita de esa época, que era una Instamatic. Era una camarita que llevaba un cassette de plástico para 12 fotos y el flash era un cubito que tenía 4 lamparitas en cada faceta que iba girando y se quemaba cada lámpara, ¿no? O sea que uno tenía que llevar una caja con 3 cubitos y eso daba para sacar las 12 fotos. Cuando llegué estaba llena de gente la calle, o sea, ya la editorial estaba llena y en la calle había cola para entrar. Y yo con un rostro de piedra, año 68, ni idea de dedicarme a la fotografía, levanté por las dudas la cámara bien alto para que nadie la viera mucho, pero dije prensa, prensa, con permiso, y allá me mandé. Y tenía una foto de Neruda sacada con esa, pero al final dije no. Cuento la anécdota y no ocupo más espacio. Bueno, van a ver una seguidilla de fotos, la mayoría de los comienzos de mucha gente que está aquí, de Mario Schettini. Bueno, Panta no estaba en el fotoclub, pero venía cada tanto, nos visitaba. Bueno, esa fue una, creo que la mostramos el día de las jornadas, una toma grupal. Allí a la derecha, agachado, está Borgunder. Detrás de él, Ignacio Iturrioz, que tiene el mismo nombre que, bueno, su hijo, que es el que ganó el premio de fotografía. Ahí está el padre. De ahí para la izquierda, Justi, otro compañero que no conozco, no me acuerdo el nombre, Daniel Williman con la señora Mario Schettini allí, de bigote y pelo. Yo al lado de Mario, otro compañero más, allá a la izquierda, un muchacho que se llamaba Daguerre. Abajo, sentado allí, Daniel Laiserovich, que hoy edita Materia Sensible. Su esposa de esa época, Judith, que hoy es oceanógrafa, está en Brasil. Susana Grumba, aunque después se dedicó a la psiquiatría, trabaja con niños ahora. Y Freddy Abreu, en una salida allá en la calle Petrarca, al costado del cementerio. ¿Quién? No. Bueno, una salida del club allí, Guillermo Bregante allá y el polaco que creo que vive en Brasil. Seguí porque son unas cuantas. Otra salida, allí está Mario Schettini, los demás somos los mismos. Hugo Marinari allí, al lado de Freddy. Bueno, como ven, algunas están muy deterioradas por la humedad. Allí me está dando un premio de los que ganábamos en los concursos mensuales, y era el presidente del fotoclub, Raúl Pereira, que murió el año pasado. José Luis Amandú y algunas fotos de aquella época. Seguí. Bueno, esa se ve muy, muy oscura porque hay mucha luz en la pieza. Es el medio mundo. Sí. Medio mundo también. Yo en la escuela, cuando estaba en Estados Unidos, me escribieron los compañeros que habían demolido el medio mundo. Yo estaba haciendo en ese momento una materia optativa que era escultura en cerámica. Y se me dio por hacer esa pieza que la traje acá, y yo ahora hace mucho tiempo, no sé si la llevé a algún lado y la dejé, pero no la veo. Bueno, y esto fue, como entramos ese año 74, una gran cantidad de gente, yo creo que éramos más de 70 u 80, nos tuvimos que enseñar a nosotros mismos, porque la gente vieja del fotoclub no estaban acostumbrados al tipo de fotografía que nosotros estábamos sacando, que eran callejeras. Veníamos bastante angustiados con la situación. Hacía menos de un año que se había producido el golpe militar. Y un día decidimos hacer un paseo entre todos a Minas en tren. Salimos poco menos que de madrugada
Y bueno, llevamos guitarras, llevamos grabadores para hacer entrevistas, fotos, películas de cualquiera, blanco y negro, color, diapo. No había nada concertado previamente. Cuando volvimos nos gustó tanto toda la experiencia y el material que teníamos que decidimos armar un audiovisual. Como había que compaginar el blanco y negro y el color, empezamos a aplicar celofanes de colores a las fotos o a teñirlas, a hacer procedimientos especiales. Y bueno, salió un audiovisual increíble que yo lamentablemente no sé quién quedó con el audio porque estaba muy bien hecho. Así que vamos a ver una seguidilla del paseo a Minas. Diana, ¿los audiovisuales los mostraban entonces con la música o con el audio? Con el audio, sí, sí, sí. ¿Y esos audios eran confeccionados por ustedes? Sí, pero el muchacho que lo había compaginado, José Aprile, que creo que trabaja todavía en audio actualmente, lo hizo, esa soy yo bajando del tren, lo hizo muy bien, incluso jugando con... sentíamos antes de llegar al Parque Fabini la música de Fabini, después cuando íbamos camino a la estación para tomar el tren de regreso se venía sintiendo el tren, o sea, estaba bastante interesante cómo había salido. La onda. Y hay muchas fotos que son como fotografías que íbamos encontrando. Iban encontrando. Sí, sí. Bueno, nos íbamos deteniendo en los barrios, caminábamos, nos sentamos a jugar y a cantar con los chiquilines, con la guitarra de Mario. Están destruidas. Muchas cosas se podría lavar, yo no quise tocarlas por ahora, pero mucho es pelusa y cosas superficiales, ¿no? Ese fue el partido de fútbol que hicieron en el Parque Fabini. Allí está Antonio García, que trabajó mucho tiempo en Últimas Noticias. Y estos eran procedimientos especiales, todo eso que ustedes hacen ahora tan fácilmente en el Photoshop, los hacíamos a manopla en el laboratorio. ¿Y esto, por ejemplo, cómo lo hacían al laboratorio? En este caso, del negativo original hacíamos un alto contraste con película gráfica y después juntábamos negativo con positivo y los desfasábamos un poco y daba ese efecto de relieve. ¿Y le llamaban procedimientos especiales o tenían...? Eran procedimientos especiales, algunos después, si tú prendías la luz ante el revelado, se podías hacer una solarización, o sea, había varios distintos, ¿no? Y ahí los ensayamos todos. En este caso era un relieve y además juntamos dos celofanes de distintos colores, lo decolorábamos en algunas partes y con eso logramos ese efecto, ¿no? ¿Y cómo llegaban a esos resultados? ¿Investigando o los profesores probando? Mismos? No, los compañeros que ya sabían más Entre nos ustedes iban enseñando, ¿no? Esta es una foto de Daniel que lo agarramos durmiendo en el tren y a partir de esa foto hicimos varias cosas distintas, ¿eh? Negativo o positivo. Esa es una solarización que queda muy oscura porque hay un doble velo, o sea, las partes que no estaban reveladas se velaban con la luz, pero después si hacías un alto contraste de eso quedaba como una filigrana bordeando la foto. Y ese no sé si lo conocen, allá está nuestro compañero Andrés Cribari, que tiene cara de niño eterno, pero ya en aquella época estaba haciendo curso de fotografía. No, pero esto es posterior, esto ya es del 90, probablemente 90 y algo. Allí está Lilian Castro.
Y algunas de las fotos, no quise traerlas todas, pero algunas de las que presentó en Campo Minado. Acababa de nacer hace poco su bebé, que ahora es papá. Lilian mostró un gran panel tipo mosaico en donde relataba lo que eran 24 horas de su vida, ¿no? Allí están, a ver si podés darle un poco de foco, Mauro. Un poco más. Ahí va. Esta de la derecha es Maida Mubayed, que después también intervino en Campo Minado, y atrás de ella Dina Pintos, a la que tanto nombramos, y está bueno verle la cara. Estas eran unas fotos de Ana Richero, a ver si hay foco ahí. El problema del foco es que los marquitos tienen distintos grosores. Ese fue un autorretrato de Ana. Seguimos. Estas son fotografías de Campo Minado. De Campo Minado. Y esa es una foto de la instalación original de Las Sombras Mías en Campo Minado. Tenemos muy pocas fotos de la muestra en sí. Creo que es la última. Bueno, disculpen el estado en que están, pero creo que igual valía la pena echar una ojeada a ese material. Sí, claro que sí. Bueno, y ahora lo que sí van a ver proyectado digital, mientras vamos hablando con Alejandra. Se arrancó, sí. Ahí va. Esto también es de Minas, por ejemplo. Ahí hay una seguidilla bastante cronológica, ¿no? de fotos. Esta foto es de Daniel Leisterovich y fue la que publicó el Coloquio de México. Las únicas dos fotos de Uruguay eran esta mía y la anterior de Daniel. Bien, entonces dejamos pasando sí, esas van fotografías mirando. Algunas de Diana. tienen pie de foto y otras no. Eso. Y bueno, nosotras retomamos entonces la conversa. Sí. Bueno, Diana, vos te fuiste a San Francisco a estudiar fotografía, estudiaste en una escuela de arte, eso te cambió mucho, bueno, la cabeza, sí, tu vida, totalmente. Tu laburo. Todo. Y volviste en el 80 a Uruguay y a mí me gustaría que nos contaras cómo, después de esa experiencia, cómo encontraste acá el panorama en la fotografía, en el fotoclub, que también habías transitado antes. Bueno, encontré un fotoclub desmantelado. Esto es parte de un audiovisual que yo hice en Estados Unidos. Encontré un fotoclub desmantelado porque habían empezado a demoler la vieja sede de Andes y Colonia, donde ahora hay un estacionamiento. Y las clases del fotoclub se daban en los corredores de AEBU, por ejemplo. El material del fotoclub, bancos, laboratorio, biblioteca, estaba desperdigado por casas de socios que se ofrecieron a tenerlas. Y bueno, y al principio fue una cosa muy... Esto que estamos viendo, ahora van a ver una marcha de cabezudos. Lo hicimos con un grupo que estaba yendo en esas condiciones precarias al fotoclub, que eran de Pando. Y cuando llegó febrero del 81, ahí están los cabezudos que los hicimos nosotros, decidimos hacer una marcha silenciosa en plena dictadura en Carnaval. Ya había sido el plebiscito del 80, o sea, habíamos agarrado un poco de viento en la camiseta, ¿no? Se podía tocar a la dictadura. Y entonces estuvimos una semana entera armando, los cabezudos tenían todos la misma cara, eran unos cilindros de cartón, con la boca cosida. Tenían toda la boca cosida. Y las túnicas esas las habíamos hecho con cortinas, con yo qué sé, lo que encontramos, ¿no? Eso es un taller que lo traje, me pareció muy gracioso. Un día hicimos una práctica de iluminación y nos disfrazamos todos. Pero la marcha esa del cabezudo fue impresionante porque la hicimos todas las noches durante una semana. Y al principio la gente creyó que, bueno, teníamos hasta permiso policial, porque no dijimos cómo eran los cabezudos. Pedimos un permiso para una marcha de cabezudos y nos lo dieron. Y al principio la gente pensó que, bueno, que íbamos a jugar como todos los cabezudos, pero después se dieron cuenta que no hablábamos porque no podíamos, teníamos la boca cosida y solamente hacíamos una marcha silenciosa y desaparecíamos allá en la oscuridad.
Y en la última, que me tocó a mí ponerme, porque siempre quedaba alguien afuera sacando fotos y vigilando, ¿no? En la última me tocó a mí ponerme el cabezudo con otros compañeros y nos tiraron piedras. Y recuerdo en algún momento alguien pasó muy cerca mío, que no lo vi, pero escuché que dijo, se pasaron, che, se pasaron. O sea, había toda esa cosa no sigilosa, porque bueno, no estaba el horno para bollos. Y bueno, después se vino toda la saga, la epopeya esa de conseguir una sede para el club. Se consiguió primero la sede compartida con un club de cine en la calle Charrúa, después se pudo empezar a pagar una casa allá en la calle G, casi en Galicia, y bueno, y finalmente hoy el club tiene una sede que no es muy cómoda. Estas son fotos de Campo Minado también, estas de Heidi. Bueno. ¿Y ahí, por el 84, empezaste a dar clases en Fotoclub? Tal vez un poco antes. En el 81 yo sé que estuve y di algunas clases. En el 82 y 83 yo me fui, hubo ahí un desencuentro con algunos compañeros, y después en el 84 no sé qué lío hubo un problema allí con una especie de festival de fotografía que había habido, quedaron deudas, no sé, nunca me quise enterar. Había renunciado la directiva y entonces nos llamaron a Dina y a mí para encargarnos de los cursos, para supervisar los cursos. Y con Dina dijimos, bueno, al fotoclub clásico no, porque ocurrió que con el tiempo nos fuimos, o sea, por mayoría numérica, nos fuimos quedando con el club, o sea, fuimos haciendo cargo de las cosas del club. Pero no habíamos todavía intentado siquiera quebrar la estructura esa de los concursos mensuales, con temas fijos elegidos por la comisión directiva, con medallitas y copas al final del año. Era una práctica realmente muy, muy cercenadora de la creatividad y del trabajo de autor. Incluso cuando las fotos eran expuestas, las fotos de un mismo autor eran todas desparramadas, entreveradas, porque se entendía que la muestra tenía que ser liviana, digamos, ¿no? Que la gente fuera mirando y pasara de una cosa a la otra. No había el concepto de fotografía de autor. Entonces fuimos con Dina con una especie de memorándum diciendo con qué cosas discrepábamos y por qué no queríamos hacernos cargo de ese club. Y cuando terminamos, la directiva nos dijo, pero nosotros estamos de acuerdo, cámbienlo. Y entonces, bueno, vino una etapa nueva que por suerte, con algunos cambios, algunos ajustes que se hicieron después, hoy tenemos un club que difiere bastante de otros del mundo que siguen en aquella dinámica, ¿no? Hoy el club trabaja con la expresión. ¿Y ¿no? te acordás de la cocina, de cuando con Dina hablaban de cómo armar los programas, o bueno, qué iban a cambiar, qué era lo que les interesaba? Pasa es que nosotras con Dina estábamos muy en contacto prácticamente a diario, porque cuando yo llegué en el 80, Dina ese año empezó a dar clases en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que sería después la Universidad Católica. Se inauguró allí la carrera de Ciencias de la Comunicación. En ese momento había un rector, que era un español, Gutiérrez Semprún, un hombre muy lúcido, que sabía que en el mundo se estaba imponiendo la comunicación por la imagen, y le dio a fotografía un impulso muy grande. Dina entró ese año a dar lenguaje de imagen y técnica fotográfica, y se dio cuenta de que no le daba el tiempo para hacer las dos cosas. Entonces, en el año 81, me preguntó si a mí me interesaba encargarme de la parte técnica, si ella se reservaba toda la parte de lenguaje de imagen. Propuso allí que se creara la materia de técnica fotográfica, y ahí entré yo. Entonces con Dina trabajábamos en tándem, ¿no? Permanentemente tomábamos los exámenes juntos, todo. Y, o sea, fue muy fácil dialogar. Ya venían trabajando, y ponerse de acuerdo, sí. Dina, una fenómena, realmente, digo, fue una pérdida enorme cuando murió, ¿no? Y también por ese entonces, entre el 83 y el 91, tengo por ahí registrado, estuviste dedicada también a fotografías de teatro.
Sí. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Porque fue como un género, un tema que fue como muy, muy trabajado también en ese Bueno, entonces, a mí me gustaba mucho el teatro, siempre me gustó el teatro, y iba mucho desde chica. Yo tenía una hermana, 18 años mayor que yo, que me llevó al teatro desde que yo empecé a caminar, creo. Y entonces me gustaba, y un día llevé la cámara y le pregunté ahí a gente de la comedia, me acuerdo, si podía sacar algunas fotos con una cámara muy, muy precaria, ¿no? Me había comprado a esa altura una Contaflex, que era reflex y todo, pero de las viejas, o sea, no tenía palanca de arrastre, cada vez que sacaba una foto había que darle una perilla y bueno, en fin. Pero saqué algunas fotos y me gustó, y después que volví del viaje, que ya vine con mejor equipo, empecé a... Primero porque mi socio, con quien tuve el estudio fotográfico, Walter Krivokapich, él era muy amigo de la gente de la gente que estuvo en el Teatro Estela, La Gaviota. Y entonces, y ellos estaban haciendo un teatro de resistencia muy fuerte. Yo la verdad que no sé cómo sobrevivieron, porque dieron hasta Sacco y Vanzetti en plena dictadura. Y lo daban en esa época, no tenían todavía el Teatro Estela, lo daban en el Teatro Astral, allí en la calle Isla de Flores, creo que es, no, Durazno. Y bueno, y empezamos a sacarle fotos, y en Sacco y Vanzetti, por ejemplo, con mi socio, tomamos algunas fotos de los actores que encarnaban los personajes centrales, hicimos algunos altos contrastes, como esos que mostré antes, y yo llevaba mi proyector y proyectábamos sobre la escenografía. O sea, las fotos eran parte de la escenografía, pero había que ir todas las noches que había funciones, y el frío que hacía en esa sala, me lo acuerdo hasta el día de hoy. O sea, que el trabajo de ustedes intervenía en la obra. En ese caso, no siempre, ¿no? Pero después yo ya quedé enganchada, me siguió gustando, y bueno, con el Galpón trabajé años. Saqué algunas cosas para la comedia cuando estuvo Huber Salcedo de director artístico, y con algunos grupos chicos y eso, ¿no? Luego, cuando empecé con mis problemillas de rodillas y todo eso, ya no pude moverme por la escenografía, porque sacar fotos con la obra andando significa reptar, trepar, meterse, ¿no? Generalmente yo sacaba en el ensayo general para no molestar en la función, ¿no? Con acuerdo de los actores, ¿no? Pero también se hicieron algunas exposiciones dedicadas solo, ¿no? Al tema Sí, fotografía teatral. Bueno, en el año 89, si no me equivoco, hice una muestra que se llamó Teatro de Cámara, en donde amplié en color a tamaño casi natural fotos de distintas obras, pero que yo me daba cuenta que las había sacado no como representativas de la obra en sí, sino que tenían que ver conmigo. Entonces yo como que armé una escena que tenía que ver con mis mambos, y entonces las fotos de distintas obras iban formando como escenas y contraescenas en una especie de tarima grande. Eso fue en el Teatro del Notariado. Ahí todo el taller que estuvo trabajando en esa época conmigo se encargó de clavar madera, bueno, hicimos de todo, ¿no? Y había incluso una iluminación tipo teatral, y allí estaban. Ahí después van a ver una foto de Emilce Viñas en una de las obras que hizo en Otelo, y era ella y el Pepe Vázquez en otra obra, en Tartufo, los dos presidiendo como la escena, ¿no? Otro tema, Diana, que es un tema muy importante en tu trayectoria, en tu trabajo, es el abordaje y el inicio de una crítica fotográfica acá en Uruguay. Sí. También quería que nos contaras sobre bueno, eso salió un poco de casualidad. En el estudio que yo tenía con Walter, él era muy amigo de Carlos da Silveira, el músico. Y Carlos venía muy seguido al estudio. Que es mediados de los 80, un poquito antes. 82, yo estuve con Walter desde el 82 hasta el 85, después abrimos la sociedad, yo me mudé y siguió el estudio del 85 al 90 en otro lugar, que por ahí andan unas fotos. Y Carlos da Silveira un día vino y me dijo, bueno, hablábamos mucho, yo qué sé, entre un revelado y otro que hacíamos en el estudio, charlábamos mucho, y él sabía que a mí me gustaba, que había estudiado historia de la fotografía en aquel curso en Estados Unidos,
Y entonces un día vino y me dijo, Diana, ¿no tenés ganas de escribir? Vino una exposición de fotos de Eugène Atget, que a mí me encantaba el trabajo de Atget. Y dice, él estaba escribiendo sobre música para el semanario Jaque. Era el año 84, todavía en dictadura, ¿no? Jaque fue, en ese momento no existía Brecha todavía, fue el que denunció la muerte de Roslik, ¿no? O sea, estaba en una postura, mucha gente de izquierda había entrado a trabajar en Jaque, ¿no? Estaban en Jaque realmente. Y entonces, ¿qué pasó? Le habían pedido a la crítica de artes plásticas, que era María Luisa Rampini, que escribiera sobre la muestra de Atget. Y para nuestra sorpresa, Rampini dijo que era otro tema que ella no dominaba, que no correspondía que ella escribiera sobre eso, que por qué no llamaban a alguien de la fotografía. Fue realmente una mosca blanca, porque los críticos de arte que habían en esa época agarraban la guitarra y payaban lo que querían, porque realmente no sabían de historia de la fotografía, no sabían de técnicas, no sabían de gran cosa del lenguaje de la fotografía. Y escribían como si estuvieran hablando de una muestra de artes plásticas, pero con todo el desfasaje que significaba eso, ¿no? Entonces, bueno, me dijo que fuera a hablar con la gente de ahí de Jaque, me dijeron que sí, escribí una nota, les gustó y me dijeron, bueno, mira, si querés seguir escribiendo, escribí. No venían tantas exposiciones en esa época, ¿no? Pero me dijeron, si querés en algún momento hablar sobre algún tema, yo qué sé, teórico, lo que te guste, trae una nota y si vemos, la publicamos. En esa época el corrector de Jaque era Eduardo Darnoyan. Las veces que lo vi quemándose las pestañas ahí corrigiendo en la máquina de escribir y eso, bueno, pobre Darno. Y bueno, y al Darno le gustaba como yo escribía, 2x3 me daba manija, decía, vos tenés que dedicarte a escribir, y yo nunca le hice caso, así que... Pero sí, seguí escribiendo ahí hasta el 86 aproximadamente. Allí Jaque se transformó en revista. Ya había ganado el gobierno colorado, después era cuando volvió a la democracia. Ahí Jaque se volvió totalmente oficialista, obviamente. Entonces ya no les gustó que hubieran cosas críticas y bueno, nos peleamos con Flores Silva por una foto que yo había sacado de un hombre comiendo basura en la feria de Tristán Narvaja, que no la quiso publicar y bueno, y ahí me fui. Y trabajé 2 años más escribiendo en La Hora, el diario La Hora, que tenía una página que era La Hora Cultural una vez por semana, y después pasé a Brecha. ¿Y cómo elegías los temas, por ejemplo? Porque eran no solo críticas a muestras, sino que también a veces tomabas temas de autores o temas fotográficos. Bueno, hubo cada vez más exposiciones. O sea, a partir de la apertura. Claro, a partir de la apertura y que en el fotoclub ya tuvo sede propia, se empezó a dar clases, la gente cobró más fuerza. En el 88 Campo Minado le dimos mucho impulso al tema de las mujeres fotógrafas. O sea, había exposiciones seguido. Y los temas, bueno, un poco de mis talleres iban surgiendo temas que me interesaban. A veces traía referencias a autores. Una vez fui a Buenos Aires y entrevisté a Sara Facio y a María Cristina Uribe y a Alicia D'Amico, que tenían la editorial La Azotea. O sea, fueron saliendo temas, ¿no? Lo que sí fui teniendo cada vez menos espacio. O sea, el espacio que me daba Jaque no lo volví a tener nunca más. Si un día pedía una página, tenía una página. En Brecha, cuando mucho, te daban un 1/8 de página, ¿no? Aprendí a resumir, eso sí. Diana, yo me acuerdo de un taller de crítica que hiciste en el Centro de Fotografía, sí, que fue hace, yo no recuerdo bien el año, debe ser 2008, por ahí. Sí, tal vez antes. 2007, incluso. Puede ser. Me acuerdo que hablabas como de una manera de abordar la crítica, las muestras o los autores o temas que para mí fue como que se abrió así un... ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo es tu manera de trabajar una crítica? ¿Qué es lo que pensás, qué es lo que ves, qué es lo que te preocupa? Va un poco, no lo estudié, o sea, nadie se formó como un crítico, ¿no? Por más que me metieron en la asociación de críticos, nos trenzábamos a veces con Amalia, porque Amalia pretendía tener una línea crítica. Y yo le decía, acá no hay una escuela de críticos, cada uno hizo lo que pudo, ¿no?
A mí me interesaba mucho la divulgación del lenguaje fotográfico y hasta el día de hoy me gusta trabajar con público no fotográfico, ¿no? Como que abrir esas puertas de mostrar cuánto se puede ver de maneras distintas y que la cámara no es una reproducción así fiel de la realidad, sino que es más una reproducción fiel de quien está detrás de la cámara, ¿no? Y lo que me interesaba más que nada era interpretar un poco la exposición que iba a haber, dar muestras de qué lecturas se podían hacer de lo que estaba expuesto, de manera que si a alguien le interesaba o no, o discrepaba, capaz desarrollar un poco la creatividad también de quien va a una exposición, ¿no? Porque la foto que se expone es una foto para quien hizo la foto, pero cada persona que va y la mira en una exposición se hace una película distinta en su cabeza, ¿no? Pero previamente hacía como una introducción a la línea que trabajaba ese fotógrafo o esa fotógrafa, ¿no? Entonces venía como una especie de introducción, un panorama, digamos. Un contexto como un contexto, y después venía una interpretación de las fotos que estaban expuestas. Y a veces, bueno, yo qué sé, daba un toque de humor, se hablaba de un tema, pero era un poco a intuición, porque formación como críticos no teníamos. Sí, claro, tratábamos de leer lo más posible, ¿no? A mí hasta el día de hoy sigo recomendando Philippe Dubois, ¿no? El acto fotográfico, me parece que de esa época de quienes empezaron a escribir sobre semiótica y eso, creo que fue uno de los pocos que yo sentí que realmente entendía la fotografía, ¿no? Porque esos autores, tanto en vos como en Dina, creo que influyeron bastante en el encargue que le dieron a Dina su docencia. Mucho más. Dina se metió mucho más en el lenguaje fotográfico y en la parte compositiva. Ahí medio nos abríamos con Dina. Dina era como... Ya tenía un enfoque más desde la semiótica, más, ¿no? Desde la semiótica y también con mucho énfasis en lo compositivo, una composición, no diría totalmente clásica, pero bastante. A mí me parece que las reglas clásicas de composición no aplican a la fotografía. La materia prima es distinta, el punto de partida es distinto. En una pintura o en un grabado o en un dibujo tú tenés una tela o un papel en blanco y vas colocando allí elementos que salen de tu cabeza o los estás mirando en la realidad, pero podés alterar formas, perspectivas de todo tipo, ¿no? Tú en fotografía partís de un mundo que es multidimensional, que es dinámico, y tú estás poniendo como un sacabocado allí, te estás extrayendo, estás sacando algo que de alguna manera refiere a lo que está del costado, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está detrás tuyo, más adelante, y lo que pasó antes y lo que va a pasar después. O sea, todo eso interviene en una foto, ¿no? Entonces, me parece mucho más un terreno fértil para investigar que para aplicar fórmulas. Porque además yo fui víctima de esa composición estricta, ¿no? Dina, por supuesto, no coincidía con una cosa tan básica, ¿no? Pero yo recuerdo las clases que nos daban en aquel viejo fotoclub del 74 y nos enseñaban con el lápiz a medir, ¿no? Acá, que la medida áurea, que los tercios, que esto, que lo otro. Y eso te lo daban en la segunda o tercera clase. Entonces tú mirabas a través de la cámara y ya antes de hacer el clic ya estabas mirando el visor a ver dónde ibas a poner la cabeza, dónde ibas a poner una línea o algo que veías, y no importaba si era la cabeza de un niño, una pelota de fútbol o lo que pasa, o lo que fuera, ¿no? Tenía que estar en el punto áureo. Nos parecía una cosa, y después que te lo enseñaron además, ¿cómo haces de cuenta que no te lo enseñaron? O sea, no es fácil armar una fotografía. Y cuando te dan una receta, es muy tentador seguir la receta, porque te desentendés del problema. ¿Entendés? Y a mí lo que me fascina es el problema. Eso tiene que ver también con tu obra, que lo dejé para un poquito después, así que... Sí, por más que yo tengo una manera también de mirar y de componer, pero bueno, fue surgiendo a partir de mi mirada.
Yo veo en los talleres, sobre todo cuando la gente recién empieza a hacer fotografía, que los incentivo a que saquen fotos, muchas fotos. Y te das cuenta que la forma en que encuadran y la forma en que se colocan frente a un sujeto, frente a un panorama, tiene que ver con su manera de abordar las cosas en la vida. ¿No? Hay gente que va como despacito, de costado, ¿no? Se va arrimando al tema, y hay gente que va de frente, así, ¡pah! Y así componen, así miran y así encuadran. Y eso está bueno que además sean conscientes de por qué lo hacen y que le saquen el mayor provecho posible. Y después van a ir encontrando los equilibrios, o no, capaz que no quieren ser equilibrados, ¿no? Entonces creo que es mucho más interesante explorar esas posibilidades que aplicar tres reglas y quedarse en lo previsible, ¿no? Pero claro, Panta no estaba directamente dentro del fotoclub, pero venía algunas veces a charlas y eso, lo conocíamos, hablábamos con él. Ahí empezó a venir aire de afuera, empezó a venir información. La gente que vino de afuera trajo libros, trajo experiencia, empezó a dar clases de historia de la fotografía. Yo había tenido la oportunidad de ir al coloquio de México en el 78, todavía estando en Estados Unidos, y después, estando acá en el 86, si no me equivoco, a través del teatro, cuando vino Aderbal, un director de teatro brasileño, a dirigir la comedia, yo le hice una foto, se las regalé, y él me dijo que tenía muchos amigos fotógrafos en Brasil. Entonces yo le dije, mira, nosotros no tenemos mucho material, mucho contacto con la gente de Brasil, si podés que nos manden, yo qué sé, información, ¿no? Y lo hizo, dio mi dirección, y un día recibo una convocatoria en esa época era el sexto encuentro, Semana Nacional de Fotografía. El Instituto de Fotografía de Funarte, de la Fundación de Arte en Brasil, esto era antes de Collor de Mello, organizaba una vez por año encuentros nacionales de fotografía. Venía gente de todo Brasil, y iban cambiando las sedes. Y ese año anunciaban una en Curitiba. Y faltaba, creo que una semana para hacerse, ¿no? Cuando me llegó a mí por correo. Y yo le dije a mi cuñada que trabajaba conmigo en el estudio, mira, hacete cargo. Me tomé un ómnibus y me fui. Iba por etapas, ¿no? En la onda hasta el Chuy, de ahí a Pelota, de Pelota a Porto Alegre, pero yo que sé, llegué como un día después. Y bueno, me fascinó, porque además ya en el coloquio de México había visto fotografía brasileña excelente, y bueno, al año siguiente ya nos invitaron a llevar una muestra de fotos. Entonces al año siguiente se hizo en Ouro Preto, y ahí ya llevamos fotografía uruguaya, y estuvimos con Roberto Schettini, con Panta mismo allí. Después hicieron uno en Campinas, y después, bueno, vino Collor y marchó Funarte, ¿no? Todo ese movimiento también se repercutió acá, bueno, también en Buenos Aires, que estaban los encuentros abiertos, digamos, hubo un momento, ¿no? Como de apertura. Fueron posteriores los encuentros abiertos. Posterior. Sí. Bien, pero acá tengo como anotadas algunas fechas. Hubo un encuentro de fotografía nacional en el 86, el Campo Minado en el 88, hablando de muestras colectivas, ¿no? Multifoto en Maldonado y fotografía uruguaya 150 años después, en las dos en el 90. Y bueno, eso, son como momentos que hasta ahora no se habían como visto, salvo los salones del fotoclub, sí, claro, que eran vinculados a la labor de los aficionados, de los fotoclubistas. Sí. ¿Cómo viviste ese momento en donde se empezó como, de afuera parece como que se entró como a conectar y a autoconocerse un poco más la fotografía acá? Claro, pero además estábamos todos los de la vuelta, estábamos también metidos en esa movida, ¿no? En la de los 150 años de la fotografía, la idea partió del Departamento de Cultura de la Intendencia. Allí estaba Alicia Haber en ese momento, y ella planteó de hacer un homenaje. El sesquicentenario se cumplía en el 89, ¿no? Porque la patente del daguerrotipo es del 39, 1839. Pero bueno, en las vueltas burocráticas, y eso se hizo el 90, pero como se me ocurrió, dije, bueno, celebremos los 150 años de la fotografía en Uruguay, porque allí fue ya cuando vino el daguerrotipo a Montevideo y se instaló, ¿no?
Y bueno, me dijeron si quería hacer la curaduría, cosa que nadie hablaba de curaduría en esa época. Yo tuve que ir a mirar al diccionario para ver lo que era, ¿no? La anécdota que creo que la conté, una amiga mía que no es fotógrafa fue a ver la muestra cuando estaba instalada en el subte y vio que había un texto mío en la pared presentando a los autores que estaban expuestos y decía abajo Diana Mines curadora, y ella tampoco sabía lo que era, y se acercó a una cuidadora de allí, a una funcionaria, y le dijo, yo soy amiga de Diana y nunca sentí que dijera que era curadora, ¿qué es eso? Y la mujer le dijo, mire, la verdad no sé. Dice, pero yo vi que era paraguaya. Dice, debe ser una palabra guaraní. Y a partir de ahí quedó curadora. Y bueno, después un poco más adelante, en el 98 o 99, fue que se hizo la foto primavera, que allí trabajaron, bueno, muchos, estuvo Roberto Schettini, hubo mucha gente trabajando tras de eso, ¿no? Y capaz que volviendo un poquito para atrás, vos nombraste recién que todavía, estabas hablando más atrás en el tiempo, que todavía no se había desarrollado un lenguaje, una mirada de autor. ¿Podés como volver sobre eso y explicarnos para vos cómo fue ese desarrollo y qué es esa mirada de autor? Bueno, quienes no estaban dentro del fotoclub, o sea, Panta y la gente que venía del exilio, ya tenían una mirada enfocada en esa dirección, ¿no? Dentro del fotoclub, cuando hicimos ese cambio con Dina, suspendimos los concursos y planteamos que todos los meses la gente presentara material, el fallo se hacía de manera colectiva, ¿no? Y lo que se exponía por autor, por autora, o sea, todo lo que había presentado, ¿no? Después propusimos con Dina algo que se mantuvo hasta el día de hoy, se mantiene, que son los talleres, las exposiciones portafolio en el fotoclub. Porque ¿qué pasaba? Entre esa participación muy breve en una muestra colectiva, era una etapa muy inicial para quien empezaba a desarrollar su mirada, ¿no? Pero de ahí a saltar a una muestra personal, era un salto muy grande que nadie se animaba a hacer, o muy poca gente. Entonces dijimos, bueno, hagamos muestras portafolio, o sea, una muestra compartida por 3 personas, por ejemplo. Entonces eso le permitía explayarse un poco más, desarrollar una investigación sobre un tema y compartir una sala, ¿no? Cosa que empezara como a caminar solo, ¿no? Y eso creo que hizo mucho bien dentro del fotoclub, porque la gente empezó a animarse, a explorar y después daban el salto a hacer algo más ambicioso. Y después, bueno, la creación del Centro de Fotografía donde estamos ahora, que marcó un antes y un después en la fotografía uruguaya, ¿no? Primero en Montevideo, después trabajando en el interior y después con la gente fuera del país. Pero los llamados, la posibilidad de tener una sala para exponer, después, bueno, lo que tenemos ahora, toda esa enorme cantidad de fotogalerías y la posibilidad de imprimir, de editar, ¿no? O sea, eso fue como el espaldarazo definitivo, ¿no? Y pasando como a la década del 90, todavía no estamos en la fotografía digital, ya falta menos para llegar allí. Hay como cambios en cómo se viene desarrollando el fotoperiodismo, hay cambios en los lenguajes, se van sumando diferentes maneras de trabajar la fotografía. ¿Cómo ves esa década del 90 en cuanto a producción fotográfica? Mira, en algún momento, si tengo la paciencia y la constancia de hacerlo, me gustaría, tal vez no sola, con más gente, investigar, rescatar sobre todo esa época, porque a partir del 90 y algo se produjo una explosión fotográfica realmente, ¿no? Pero en esa época no había dinero como para editar catálogos, por ejemplo. O sea, queda poco registro gráfico, salvo lo que cada autor haya podido. Creo que Pilone, por ejemplo, y Solange han hecho un registro más sistemático en video, por ejemplo, ¿no? Pero no mucha gente lo hacía. Y
hubo muchos autores, bueno, la propia Lilian Castro, toda la gente que había ingresado al fotoclub, en ese fotoclub que se había reconstruido, ¿no? Allí estaba Castañelo, allí estaba Mario Batista, Lilian Castro, yo qué sé, cantidad de gente, José mismo, Pilone. Y todo eso algunos autores ni siquiera están en el país. Pienso en Alfonso de Béjar, por ejemplo, que creo que está viviendo en México y que fue un fotógrafo muy destacado en su momento. Estuvo Cristina Césari, que yo la tenía como que se había ido del país definitivamente, y hace poco alguien me dijo que está en Uruguay, no está en Montevideo. Entonces esa gente habría que... Cristina Barú, ¿no? Hay toda una generación de fotógrafos que hizo mucho, que investigó mucho, que desarrolló una mirada muy peculiar y que algunos siguieron trabajando, bueno, Luis Alonso, ¿no? Pero alguna gente quedó ahí, o por lo menos lo que hizo en esa etapa no quedó registrado. Entonces, me parece que es una época muy interesante para investigar y tratar de recomponer. Es como un agujero que quedó ahí entre medio, ¿no? Bueno, siempre hay temas para seguir avanzando. Sí, porque ya a partir del 2000, digamos, la llegada de la fotografía digital facilitó las cosas, se empezó a imprimir más, empezaron a aparecer más empresas capaces de sponsorear, ¿no? De dar plata para un catálogo. Yo me acuerdo en el 90, para esa muestra de los 150 años de la fotografía en el subte, yo hice una gestión ante las 4 empresas que en esa época importaban material fotográfico, ¿no? Kodak, Agfa, Konica, que era Sakura en esa época, y Fuji. Como gran donación conseguí $100 y pretendían que adentro hubiera una bandera de la empresa al lado de la exposición. Ahí por suerte Alicia Haber se plantó y dijo, adentro de la exposición no, si las quieren poner arriba en la explanada que hagan lo que quieran. Pero, y con eso no pagamos ni los catálogos, unos catálogos chiquitos que pudimos hacer. No había esa conciencia, ¿no? La persona que estaba encargada de la parte comercial de ACFA, me acuerdo que hasta el día de hoy, me miró y me dijo, ¿y usted me puede dar alguna prueba de que, o una promesa de que si yo pongo este dinero voy a vender más productos? Con esa mentalidad, ¿no? Te daban esos $100 que los gastaba cada uno de los que exponían, lo gastaba en poco tiempo, en material. Diana, esa muestra fue la que se organizó por estilos, ¿no? Géneros, sí, que había fotografía científica, había fotografía científica, había fotografía periodística, había fotografía de autor y publicitaria. ¿Y después te acordás cómo fue el montaje de la muestra? ¿Cómo fueron las definiciones? Creo que... me mataste, sabés que yo no me acuerdo muy bien, pero creo que mantuvimos ese conjunto. Por ejemplo, se invitó a gente del Instituto Clemente Estable, que tenía un acervo de fotos científicas, además plásticamente muy interesantes. Fotógrafos publicitarios hubo varios, gente de prensa. Con la prensa pasó una cosa muy interesante también, porque el viejo fotógrafo de prensa, el clásico, el de los años, desde el principio del siglo XX, era un aprendiz que entraba en un diario y pasaba de barrer a ayudar a revelar, y después le enseñaban un poco con la cámara y después hacía lo que podía, ¿no? Eso cambió drásticamente, o sea, la forma en que ya empezaron a estudiar, la gente, desde luego, quienes vinieron de afuera. Se creó la agencia Prisma, por ejemplo, casi enseguida de la llegada de Caselli, Ameal y Bonilla. Eso cambió, y la llegada del Observador, por ejemplo, cuando se abrió el diario El Observador, no tomaron a ninguno de los fotógrafos que andaban de repente, que se había cerrado un medio o algo que querían, como una bolsa. No, ellos querían gente joven. Y allí entró, por ejemplo, yo me acuerdo, Magela Ferrero, que había hecho algunos talleres, que hacía una fotografía loquísima, que cuando empezó a trabajar dijimos, la van a echar, porque realmente no es que le hiciera mal las fotos, eran unas fotos descomunales, pero totalmente diferentes a lo que se hacía en prensa, ¿no? Y sin embargo les encantó,
¿no? O sea, fue una válvula, creo que en el Observador trabajó Álvaro Perkovich también, o sea, pasó una playa de gente. Después, bueno, la diaria hoy en día, se cuidó mucho más la edición fotográfica, el acreditar las fotos, poner el nombre del fotógrafo al pie, eso costó un Perú, porque normalmente ponían, la foto era como una estampita, era como una figurita de álbum, ¿no? Que las cambiaras. Yo me acuerdo en Brecha mismo, la muchacha que estaba en el archivo vivía con la tijera en la mano. A ver, ya se precisa una foto de tal cosa, y revolvían la bolsa de diarios que tenían y, mira, esto sirve, se recortaba y se pegaba. Y a otra cosa, el nombre jamás aparecía, la fuente nunca, ¿no? O sea, fue todo un trabajo de reeducación, ¿no? Diana, y sobre tu trabajo personal, yo me acuerdo que vos dijiste una vez que tu trabajo, bueno, además de transitar como entre la realidad y la fantasía, había sugerido que se generaban preguntas, que vos te generas preguntas y que esas preguntas generaban otras preguntas, ¿no? Y que era como una interrogación constante. ¿Podés contarnos un poco sobre el desarrollo de esa mirada de autora en el tiempo, sobre esas búsquedas? Claro, tiene que ver con las historias personales, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un taller precioso, Miradas Compartidas, que hay varias compañeras que están acá, que trata justamente de eso, ¿no? De cuánto volcamos de nosotros mismos en lo que hacemos. Lo hicimos también en Campo Minado cuando hicimos la muestra de mujeres fotógrafas, porque nosotras mismas nos preguntábamos qué tan diferente era la mirada de la mujer, y quienes nos criticaban nos decían, bueno, a ver, si ustedes no saben de quién es la foto y ponemos ahí varias fotos, pueden decir cuál fue hecha por un hombre o por una mujer. Es una cosa tonta, porque no se trata tampoco de que se vea, yo qué sé, el ADN, ¿no? Pero sí que cada quien desarrollara una mirada coherente consigo misma, ¿no? Y notamos, por ejemplo, que para las mujeres era más fácil meterse en la tripa, ¿no? Sacar cosas bien de adentro. El hombre era como más pudoroso de mostrar eso, y que se refugiaba mucho más en la forma, en la abstracción, ¿no? Mucho más hermético. Por más que eso también se fue rompiendo. Y creo que las mujeres tuvimos bastante que ver en eso de mostrar que se podía hacer una cosa como más de carne y hueso, ¿no? Y en el caso mío, bueno, en casa siempre hubo fotos guardadas bajo llave. Mi madre era una persona que no quería mostrar todos sus problemas, los rumiaba y se los tragaba, ¿no? Entonces no le gustaba que algunas cosas se vieran. Y yo tenía obsesión con eso, ¿no? Creo que por ahí me vino también el bichito de la fotografía, y el haber estudiado historia también, ¿no? Porque tenía que ver con la historia de la familia, todo eso. Y la diferencia de edad tan grande que yo tenía con mis hermanos, ¿no? Mi hermana mayor 18 años, mi hermano 12 años mayor. Y todas esas preguntas yo me daba cuenta que me motivaban en lo que hacía, en lo que estudiaba, ¿no? O sea, el estudiar historia también es preguntarse cosas del pasado, ¿no? Entonces, al principio no lo hice muy consciente, pero cuando llegué a esta escuela en Estados Unidos, la persona que me tenía que revalidar algunas materias, pues yo ya fui sabiendo mucho técnica, por ejemplo, ¿no? Me pidió que yo le mostrara fotos que había hecho, y yo llevé mi carpetita con algunos premios del fotoclub, que era lo que tenía, ¿no? Y la mujer, claro, no entendía nada, porque cada foto era un tema diferente, y habrá dicho, ¿y esta mujer qué es lo que le gusta hacer, no? Y me preguntó, ¿qué es lo que le gusta a usted? Y yo no sabía. No, le digo, porque nosotros cada mes nos proponen un tema, y bueno, salimos. Y a fin de año había un concurso tema libre para todas las fotos que cada uno había sacado un poco por fuera del tema, ¿no? Entonces teníamos una oportunidad de mechar alguna cosa personal. Ahí fue donde hice la niña con la mano vieja, ¿no? Edades, que no respondía a ningún tema en particular. Y bueno, y ahí empecé, ¿no? A hacer todo ese aprendizaje. Y tuve un docente fantástico, Jack Fulton, se escribe Fulton,
con el que hasta el día de hoy estoy en contacto, estamos en contacto por correo. Él ya está jubilado ahora, tiene cerca de 80 años, creo. Tipo fantástico, era el único docente que no tenía grado académico, cosa muy rara en Estados Unidos, porque la carrera y el título y eso importan, ¿no? Él no la tenía, él venía del movimiento hippie. Más de una vez vino con porro, con vino, con lo que viniera, ¿no? Pero era un lector de imágenes fantástico y aparte daba clases de color. Digo, un semestre de negativo color y un semestre de diapositiva. Y yo que tenía mucha trancadera con el color, porque hacía blanco y negro, vieron, pero muy poca cosa a color. Y claro, no estamos acostumbrados a ver fotografía de color creativa. Las referencias que tenemos de fotografía de color son publicitarias, son comerciales generalmente, ¿no? Pero él, ese loco, se ponía a mirar una foto y entraba a divagar, entraba a sacar como quien tira una piolita de cada una, ¿no? Y bueno, me abrió la cabeza. Y eso me llevó a hacer como trabajo de pasaje de curso del último semestre un pequeño audiovisual que duraba 12 minutos más o menos, y el título era un signo de interrogación. Cosa que me divertía mucho porque cuando alguien lo quería nombrar no sabía qué decir. Era, no tenía título. Y una de las partes del audiovisual era muy autobiográfico, ¿no? Una de las partes era un diálogo que me recordaba un diálogo que yo había tenido con mi hermana siendo muy chica, en donde ella intentaba darme explicaciones y yo cada vez le hacía una pregunta más grande porque no me explicaba nada. Y entonces hice un diálogo entre unos libros y unos zapatos de señora clásicos, ¿no? Que estaban en lo alto de una escalera. Yo los sacaba desde abajo, saqué varios con distintas posiciones del libro y de los zapatos, ¿no? Y después me fui arriba y saqué varias fotos de un signo de interrogación que estaba al pie de la escalera, que era chiquito y se iba agrandando y se iba agrandando y se iba agrandando, ¿no? Y en el audiovisual los intercalé. Entonces venía la pregunta, venía la respuesta, venía una pregunta más grande, la respuesta era más o menos la misma, otra más grande y así, ¿no? Y después el audiovisual terminaba con dos fotos que creo que estuvieron ahí expuestas, que una es la muchacha que está contra la mano frente a un alambrado, la que tiene una pañoleta azul, que esa cerraba mi búsqueda como artística, ¿no? ¿Quién era yo como artista? Y la otra, la muchacha que está frente a la ventana, el desnudo, que era mi respuesta como mujer, ¿no? Después tuve que darme muchas respuestas más yo misma, ¿no? Así que con eso cerré, terminé la escuela, estuve un año más trabajando, porque yo acá había vendido todo antes de irme, y bueno, y tenía que venir a ganarme el pan, o sea que trabajé ilegalmente hasta poder comprar algunas cosas y eso, y me vine, y bueno, de ahí arranqué. Y eso me siguió marcando, hasta el día de hoy me sigo preguntando. Tú me habías pedido una foto para... Eso te iba a decir, y capaz que nosotras cerramos con eso, porque lo que queremos es dejar unos minutos. Va el tiempo, ¿no? Se va el tiempo y unos minutos para que también puedan preguntarle a Diana, compartir alguna otra anécdota, contar algo. Sí. Y yo te había pedido que, a ver si querías elegir una foto para que contaras una historia. ¿Vos te acordás cuando de nuestro blog, del CDF Index Foto? En ese blog, que bueno, fue una iniciativa para generar un poco de movimiento, precisamente para generar como una crítica fotográfica, un pensamiento escrito. Y habíamos inaugurado ahí una sección que era una foto, una historia, que íbamos encontrando fotografías que nos gustaban y que también tuvo su que ver en F22, digamos. Por ese lado, entonces me pareció que puede ser como un cierre lindo. Las últimas dos, si las podemos ver. Decime cuáles son las últimas dos. Las últimas proyectamos, la que dice final. Anda contando y yo los voy buscando. Sí, hay una foto que es la primera que saqué cuando volví. Cuando volví en el 80, fue antes del plebiscito, fui a la feria de Tristán Narvaja. Y bueno, y saqué varias fotos, pero en determinado momento me crucé en una de las calles, de las veredas laterales, la anterior a esa,
me cruzo con esta señora que venía con un nenito prácticamente que lo arrastraba el chiquilín, un gentío había en ese momento, y la mujer venía con el títere este de Bruce Lee, se ve que se lo había comprado al niño, pero venía con él como quien, no sé, agarra un trofeo, ¿no? Y yo cuando la vi así, tenía la cámara de fotos, pero pasó al ras así volando y no me dio el tiempo a sacar las fotos. Y la seguí y le pregunté, le digo, señora, ¿me deja sacarle una foto con el títere? ¿Cómo no? Me dijo. Y plantó el títere ese. Y yo después la miré y para mí simbólicamente me describió el Uruguay al que volvía, ¿no? El culto a la fuerza, ¿no? El poder, el tema del tener el poder en la mano y los ojos del niño que se miraba en ese Bruce Lee, ¿no? Como diciendo, eso quiero ser yo cuando sea grande. A mí me parece que eso tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Que en este clima de violencia gratuita en el que estamos inmersos, de alguna manera todas, ¿no? O sea, no andamos a los cuchillazos ni a los balazos todos, pero ejercemos pequeñas violencias, ¿no? Y nos las ejercen todo el tiempo. Y creo que somos todavía hijos de esa manera de enfrentar la vida, ¿no? Que era, a ver, ¿quién es el más fuerte, ¿no? ¿Quién es el que manda acá? Así que me parece que esa foto me angustia cada vez que la veo. Además, la cara de esa mujer, y me plantea hoy en día, ¿no? En donde todas las reivindicaciones de las distintas corrientes del feminismo apuntan a que la inserción mayor de mujeres en puestos de decisión, ¿no? Y al mismo tiempo vemos mujeres en puestos de decisión haciendo las cosas como el peor de los machistas, ¿no? Por suerte no todas, pero muchas. Entonces yo me planteo eso, ¿no? Si tenemos que seguir haciendo las cosas al estilo Bruce Lee o tenemos que empezar a plantearnos distintas formas de ejercer decisiones, de tomar decisiones y no sé, no creo que no estamos dialogando suficiente de ese tema a nivel de los grupos feministas, más bien que estamos incurriendo en errores muy parecidos, ¿no? Y la otra la contrapuse, que es la última foto de las que he tomado en estos tiempos. No sé si se puede apagar un poco esta luz, porque vieron que hay una textura ahí en el fondo que es apenas visible y yo la quiero conservar así. Es una foto que saqué hace 2 años en la parte de depósito de un taller, escaparate en Sauce, donde con el grupo Miradas hicimos un taller, 2 talleres en realidad. Y cuando vi ese, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que es el techo de un cochecito de niños, ¿no? Y estaba ahí, le saqué, no sé, 50 fotos a eso del cochecito entero, de costado, para acá, para allá. Y ese fondo con esa, que todo el mundo interpreta que es una luz, que es como una ventana, y en realidad no lo es. Para mí, a mí me motivó mucho, ¿no? Porque va un poco en la línea de mi historia personal, de mis preguntas, de la cantidad de cosas oscuras y no entendibles que hay ahí. Pero también, también me parece que potencia la posibilidad de que otros se pregunten cosas, ¿no? Porque en general todos me preguntan, ¿pero eso qué es? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? ¿Y qué es el fondo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Porque hay como unas líneas, unas cosas borrosas. Y bueno, que cada quien invente idea lo que quiera, pero me pasa eso, ¿no? Cuando logro sacar una foto así, que primero a mí me sacude, primera condición sine qua non, y que además, sin alterar, digamos, la toma original, yo, a lo sumo, en ese caso acá hay un truco, porque yo hice un montaje del cochecito de una toma y el fondo de otra, porque el lugar era muy oscuro y no tenía profundidad de campo. Entonces había 2 tomas prácticamente idénticas en donde había un cambio de foco y simplemente monté una, ¿no? Pero fuera de eso yo no trabajo mucho con artificios, digamos, ¿no? Me gusta el desafío de mostrar las cosas como las aparentemente eran y aún así dejar puntos suspensivos
como para que la cosa siga, ¿no? Y esa me produce eso, y me sacude y me deja, porque no termino de responderme con esa foto, ¿no? Para mí es una foto abierta y seguirá abierta mucho tiempo. Bien, te podría hacer un montón de preguntas más, pero avanzamos bastante de todos modos y tenemos un ratito para eso, para que quien tenga ganas de hacer una pregunta a Diana, quien quiera aportar algo, comentar algo, es el momento de hacerlo y pide micrófono, porque todo esto va, acuérdense que queda grabado y no tiren con... No, yo te quería hacer una pregunta, porque has hablado muchas veces del asunto de la composición y es una cosa de la cual te quería preguntar y aprovecho que te tengo a mansalva. Decime una cosa, yo veo tus fotos y están bien compuestas. Entonces, la pregunta es, cuando tú te referís a la composición, ¿no te referís a lo de la fórmula de la composición? Aquello que Cartier-Bresson habla en el prólogo de Mal Sarasovets, dice, esperemos que nunca llegue el día en que el visor de la cámara esté con la proporción áurea, no sé qué, cosa que hoy vienen. Las cámaras modernas tienen los tercios, ¿no? Sí. Entonces yo digo, si en el fondo yo creo que con Diana coincidimos, ¿no será que es un problema de denominación y si le cambiás la palabra composición por encuadre y balance? Porque la lectura de imagen la hace el cerebro, ¿no? Le diste a Arnhem, le diste a Kandinsky, igual que yo. Entonces, yo miro tus fotos y hay una contradicción. ¿Cómo es el asunto? Porque están bien compuestas. Lo que no están es armadas. No, hay una cosa que yo suelo hacer mucho, que es centrar elementos, y eso no está muy bien visto en la composición clásica. Sí. Somos parte de un mundo que está, hasta, bueno, los arquitectos construyen en base a esas reglas de composición, o sea, es igual que el tema del poder, estamos formados en una escuela de significados y no es que vos te cambiás el chip y te pones otro, ¿no? Yo armo muy espontáneamente las fotos y en algunas de repente busco la composición más, el equilibrio, pero no siempre lo busco. Yo creo que hay mucha simetría, mucho eje central ahí, ¿no? La composición no es solo la regla de oro. Yo una vez le pregunté a un pintor amigo, ¿no?, cuando aprendía composición, cómo componer, y me dice, bueno, hay gente que compone con la regla de oro, hay gente que compone con los ritmos, hay gente que compone... Es decir, la composición es eso, es un equilibrio. Claro, pero o sea, yo no es que esté contra toda composición. Lo que trato de transmitir, y trato por lo menos de hacer yo, capaz que no lo consigo, ¿no?, es llegar a una forma de componer la imagen coherente con lo que a mí me importa, ¿no? Y a mí esa mirada frontal y muy centrada me fascina, y lo hago muy a menudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decís, bueno, vos tenés tu manera de componer, y sí, la acepto, ¿no? Las cosas caen en su lugar, no por casualidad, ¿no? Lo que me molestaba era eso que tú decías, el tener una regla clásica, ¿no?, la más clásica, y Torres García, ¿no? Solo que Torres tenía toda una filosofía atrás, pero yo estoy cansada de ver cuadrículas con pececitos y el mapa al revés y la palabra sur, ¿no?, a terminarla, ¿no? Esa cosa tan griega, ¿no? Bueno, ya, basta. O sea, no es que no crea que haya que armar la foto plásticamente, ¿no? Pero también me gusta ese ¿qué pasó acá?, ¿no? ¿Y qué había para el lado de allá y para el lado de acá? Me gusta dejar esas cosas ahí pendientes, ¿no? Es eso nomás, ¿no? Me faltó pedirles que se presentaran cuando intervengan. Sí. Recién habló Pantas Teazarán, que lo conocemos todos, pero esto está quedando grabado, va a ser consultado de otros lados, así que está bueno tenerlo presente. ¿Quién más quiere preguntar algo, contar algo? Ciro, Mario, Gustavo, veo gente que estuvo en la vuelta en todas estas historias que contó Diana. Quedaron apabullados. Quedaron apabullados. No, sí, vamos, seguramente tienen cosas para decir. Dale, anímense.
Mirá cómo se agazapó allá atrás, Gustavo. David. Presentate, David, por favor. Mi nombre es David. No, mi pregunta es muy simple. ¿Qué opinás, Diana, sobre la enseñanza de la fotografía, pero en un sentido de autor? Que hoy, ¿no?, con todos los medios, con YouTube, con Internet, que se basa casi todo en técnica, ¿no? Y los lugares para esa enseñanza de otro lugar, ¿no?, de ese lugar de autor. ¿Qué opinás y cómo está hoy en día acá en Uruguay? Yo creo que en los lugares donde se está enseñando fotografía, que en este momento son unos cuantos, se está buscando, se propende a buscar esa fotografía de autor. El tema de las redes es otra historia. Yo no circulo mucho por ese ámbito, pero me llegan los ecos, ¿no?, de la gente que sí está registrando todo lo que aparece. Y a veces me mandan por correo, mira, subieron esto a Instagram o a Facebook, ¿qué te parece? Y a veces me quiero hacer el harakiri, ¿no? Porque es un chisporroteo de recursos de Photoshop, además mal empleados, ¿no? Y vos rascás un poco y te das cuenta que atrás no hay nada, o sea, más que... Bueno, está bueno jugar, si querés jugar, dale. Por ahí se empiezan con eso y después se entusiasma y descubren otra cosa, ¿no? Yo creo que la fotografía digital ha hecho mucho para que la gente haga fotos. En un momento todo el mundo decía, bueno, ahora no va a querer aprender nadie. Sin embargo, llega un momento que se saturan y empiezan a querer averiguar, bueno, ¿cómo hago para ver cuál es buena y cuál es mala? Si supuestamente hay un grupo tan nítidamente bueno y tan nítidamente malo, ¿no? Pero qué cosas tienen potencial y qué cosas no. Y termina yendo a una escuela, a un curso. Entonces me parece que no está perdido, tiene su valor. Yo no creo que sea una cosa totalmente negativa. Pero claro, es un caos, es una tierra de nadie en donde cualquiera sube lo que le parece. Y está toda esta filosofía del apropiacionismo que a mí no me termina de cuadrar, porque es muy fácil, ¿no? Pescar de acá y de allá. Arman, yo qué sé, presentaciones que te las pasan por WhatsApp y ahí pasando fotos empezás a ver fotos famosas de autores que ni siquiera se molestan en averiguar quién las sacó, ¿no? A mí me parece que hay principios de respeto por el trabajo ajeno en los que habría que trabajar un poco más, por lo menos difundirlo. Pero no difundimos lo suficiente. Yo creo que tendríamos que romper un poco más los quinotos, ¿no? Ir a los medios, escribir, subir opiniones, empezar a hacernos oír. Nadie nos va a venir a preguntar. En los medios están muy entretenidos con otros temas. Entonces, buscar salir al cruce, ¿no? Tenemos una tendencia al cenáculo, ¿no? A estar todos hablando entre pares, a dialogar entre nosotros. Los periodistas tienen una red que me parece muy fructífera, pero los fotoperiodistas, pero hay que salir al ruedo, hay que hablar con la gente común y entrar a suministrarles material, porque si nos quedamos siempre nosotros con eso y después nos quejamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Allá, José. José Pilone. Bueno, yo, Diana, quería como traer acá a la reunión el tema de que cuando vos estuviste con Dina y Diana estuvieron juntas en el fotoclub, fue una gran movida. De hecho, llegó un momento que vos te abriste y pusiste el taller en tu casa, y yo fui uno de los que enseguida se fue contigo. Dije, ese taller que se armó fue increíble, ¿no? Pero no, me parece que justamente lo que preguntaban recién tiene que ver, que esto fue en el año 87-88, estuvimos en Fotoclub, y 88 vos empezaste en tu casa. Y ahí pusiste taller de expresión fotográfica, era el título del taller. Y realmente las experiencias que hacíamos me parece que está bueno
que cuentes un poco qué era lo que nos hacías hacer, porque no nos enseñabas cómo encuadrar o qué tema sacar, o en realidad era otra la experiencia. Ese año ustedes habían empezado en el club, en el curso que era como más regular, digamos, el que tenía un cierto bolillado de temas, ¿no? Pero sí, cuando hicimos, yo renuncié allá fue poco antes de Campo Minado. El 88 fue un año tremendo, pasó de todo, hubo cataclismos. Debe haber sido por junio, julio que yo me fui. Y entonces alguna gente se vino a casa a preguntar si podíamos hacer algo, y dije, bueno, hagamos un taller. Yo en esa época tenía el estudio allí en Canelones y Santiago de Chile, que hoy pertenece a Elvio Fernández, casa que tiene para contar desde historias por mucho rato, porque era mi vivienda y era el taller, ¿no? Y hubo gente hasta que se quedó a dormir. Cuando yo me iba a los encuentros de Brasil, quedaba todo el taller ahí armando exposiciones. Un día los agarró, no sé, una lluvia, no podían salir, terminaban durmiendo por todos lados. Fue una experiencia muy, muy divertida lo de esa casa. No, se me ocurrió hacer una salida. Hicimos una salida, creo que fue al Parque de los Aliados, y decir que cada uno representara una acción, una escena, que primero lo hiciera para que lo viéramos todos. Una escena que no duraba mucho, ¿no? Tenían que hacer algo, tipo como quien en el juego de las películas, una cosa parecida, ¿no? Pero de invento propio. Y a la segunda vez tenía que repetirlo, y ahí los demás podían sacar una sola foto. En ese momento la condición era una sola foto. O sea, de lo que habían visto, del ensayo, digamos, después tenían que elegir, según la historia que descifraron, una cosa que les pareciera representativa. Y ahí salieron fotos increíbles. Me acuerdo Manfred, que clavó un clavo en el aire, sostuvo una especie de clavo y apareció así como un martillo. Y además yo le sacaba fotos a ustedes mientras les sacaban, ¿no? O sea, fue una ida y vuelta. Y a partir de ahí después, bueno, cada quien desarrolló, según lo que había sacado y lo que había entendido de cada una de las acciones, hizo una pequeña investigación, y terminamos haciendo una muestra grupal allá en Cinemateca, abajo, que me parece que fue muy importante para todos, para mí también, porque era la primera vez que hacía una cosa así, tan fuera de lo habitual, ¿no? Y en general trato de hacer algo. En algún momento Magela, por ejemplo, me hizo recordar una vez que yo fui a dar una charla a la Casa de la Cultura, allí donde enseñaba Miller el curso de fotografía, y yo llevé un libro de Carlos Fuentes que se llama Cumpleaños, y es un libro muy, muy enigmático, muy misterioso, y juega mucho con visiones extrañas, ¿no? Entonces leí un párrafo, y después de leerlo les pedí que dijeran una sola palabra que recordaran del párrafo que había leído. Y es un texto tan enigmático que como que cuesta, ¿no? Y después lo volví a leer y también les pedí que agregaran una palabra, y así fuimos agregando palabras. Cada vez que yo lo leía prestaban más atención y elegían más conscientemente la palabra, ¿no? O sea, con el taller que tenemos ahora, algunas cosas hemos intentado en ese sentido y vamos a seguir intentando. La idea es simplemente generar situaciones no esperadas, ¿no? Y que sirvan para que cada quien largue a reacción pura, ya sea imágenes o historias, ¿no? Y que eso a su vez dispare, porque no es tan fácil sacar imágenes desde adentro. Sacamos palabras desde adentro. Estamos muy educados en el lenguaje hablado y escrito, no estamos educados en expresarnos visualmente.
recibimos imágenes, pero no nos expresamos con imágenes, o por lo menos no sabemos que nos estamos expresando con imágenes. Y suele dar pudor, porque como todo terreno desconocido, la gente entra en eso de, bueno, y capaz que vaya a saber para qué lado agarran con lo que hago, que entienden, pim, pum, todos esos temas, ¿no? Esos temores. Entonces a veces es bueno hacerlo jugando, hacerlo sin pensar, porque tampoco se trata de hacerle la terapia a nadie, ¿no? Yo no tengo ninguna credencial para meterme a eso. Cada quien interpreta después lo que hizo y sabrá si necesita recurrir a alguien o no. Pero sí la ilusión, por lo menos que me hago, es que cada quien tome conciencia de todo el mundo que tiene dentro y de cuántas maneras lo puede mostrar. Y lo puede hacer explícito o lo puede hacer cifrado. Lo puede encriptar y bueno, y que acceda a quien más o menos trille por la misma senda, ¿no? El descubrir, para mí lo que se puede descubrir de la interioridad de cada uno a través de las imágenes que hacemos es apasionante. Después que lo hicimos, después que estamos frente a una imagen que de alguna manera nos retrata, y no es mirarse el ombligo, porque ese es el otro riesgo, ¿no? Es ya estamos tan metidos en nuestra historia que terminamos mirándonos el ombligo. No, somos parte de una sociedad y compartimos una cantidad de situaciones, simplemente que cada quien la traduce de otra manera a partir de su vida y de lo que piensa y lo que siente. Y lo que estamos sacando para afuera no es tan ajeno a los demás. Es un punto de vista nada más. Es mirado de un costado, pero es parte de lo que compartimos. Nos ocurrió con el taller hace ya 2 años, creo, que increíble, lo de la muestra que hicimos en el IMPO, cuando el centenario de la comparsita, nos invitaron al taller a hacer una muestra. Por primera vez nos invitaban sobre un tema, en un grupo que hasta ahora había trabajado de adentro para afuera, ¿no? Y al principio estuvimos a punto o sea, la gente estuvo a punto de rechazarlo, dijeron que no querían trabajar sobre un tema determinado. Y entonces hicimos un juego de palabras así, cada uno escribió cómo definiría, qué cosas le parecía que traducían sus fotos. Cada uno escribió una listita. Y les dije que no tenían por qué leerla, se la podían quedar, simplemente la tuvieran ahí. Entonces a continuación les pedí que hicieran una lista de palabras de qué les transmitía el tango. Y al principio, bueno, no les gustaba o no sé, pero empezaron a tirar palabras, Y entonces les dije, sin leer la primera lista, cotejen la primera lista con la segunda y digan qué cosas aparecen en las 2 listas. Y aparecían un montón de cosas en común. O sea, entre lo que ellos habían estado fotografiando y lo que sentían respecto al tango, no estaban tan lejos. Pero estamos tan cerrados, ¿no? A que, bueno, esto no me gusta, pero el tango también es parte de nuestra realidad. Y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, cada quien desde su ángulo, póngase a sacar fotos. Si muestra un bandoneón, lo muestra, y si no lo muestra, no lo muestra. Y lo que expusimos, hubo cosas que no tenían nada que ver con los temas del tango, pero había un clima. Nadie se sintió ajeno. Hicimos todas cosas diferentes, pero no desencajó, ¿no? Entonces está de más ese miedo y ese ponerse previamente en contra. Yo de este tema no quiero hablar. Todos los temas nos llegan, estamos metidos en el hoy y vivimos el ayer. Somos hijos e hijas de todo esto que nos pasó, desde lo que nos pasó a nosotros. Y eso es un campo de donde podemos sacar todas las semillas que se nos antojen. Donde la gente dice, ay, no sé de qué sacar, ¿qué podré sacar? Y hay gente que mira el diccionario y busca palabras, ¿no? Y temas. No busquen ahí, busquen adentro.
Estamos llenos de imágenes que podemos sacar para afuera, pero hay que dejarlas salir, ¿no? Y creo que también es una idiosincrasia uruguaya, ¿no? De ser como muy de poner barreritas de seguridad. Yo la primera, o sea, doy la fórmula de cómo llegar porque yo la transité y la sigo transitando y me cuesta. Nos cuesta a todos. Pero creo que es una fuente inagotable. Inagotable. Nadie se puede quedar sin temas. Nadie. Qué buenas las preguntas que hicieron, porque la verdad que complementaron un montón Sí. lo que veníamos hablando y Sí. se ven que vos pudieras contarnos y profundizar en temas que fueron muy importantes para agregar a esta entrevista. Tenemos que cerrar. Creo que igual pudimos avanzar un montón. Yo creo que sí, les agradezco, aparte todo lo que hemos hablado y me imagino que nos seguiremos viendo y se acordarán de cosas que querían compartir y preguntar. Sí, y recuerden también que está el libro de entrevista a Diana, que es como comentamos al comienzo, es el primer número de la colección de fotografía contemporánea uruguaya, que bueno, ahí hablamos sobre los temas que hablamos en la jornada, las que hablamos hoy, y diferentes, por otros lados también, una entrevista de Tiso a Magdalena Broquetas, se publicó en 2015, esta fue un poquito anterior. Tuvo muchas etapas, además. Fue, pero después que salió esa, empezaron a salir después salieron las demás. Así que bueno, Diana, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Vamos a despedir a Diana con un gran